Diga a todos, felicidades a algunos que no los vimos desde el año pasado. Les hemos mandado mensajes, pero no los hemos visto. A otros, que Dios los bendiga, han venido de vacaciones. Otros están de vacaciones, se están mirando ahí por YouTube. Y queremos continuar un poquito con el tema que nos está gustando. Estamos hablando estos días, el tema de la identidad, ¿no? Cuando me identifico con algo, ¿no? La identidad que va ligada a un sentido de pertenencia. Muchas gracias. Que va ligada a un sentido de pertenencia, ¿no? Que, digamos, yo pertenezco a un lugar, me identifico con ese lugar y hago todo. Por ejemplo, yo me identifico con un club de fútbol y pertenezco a un club de fútbol y hago todas las cosas que ese club de fútbol en sí va requiriendo, ¿no? Como los partidos que juega, a dónde va, dónde viajan, todo el merchandising que vende. Bueno, así también en las cosas del Señor. Si yo me identifico con Dios, si me identifico con su iglesia, ¿formo parte de ella o no formo parte? ¿Qué es la identidad, no? Es ese sentido de la pertenencia. Tiene mucho que ver y está ligado mucho al amor de Dios. Al amor de Dios que nos ama tanto, de tal manera que derrama su amor sobre nosotros, que nos perdona de todos nuestros pecados, que sentimos, que presenciamos, que experimentamos su amor y de tal manera somos correspondientes de ese amor que Él nos da. ¿De qué manera? Y dándole de este amor que Él nos dio a otros. Por eso entendemos que muchos no pueden dar eso, porque no lo tienen. Si Dios no te lo da, ¿cómo lo va a dar si no lo tenés? Y lo bueno es que lo podamos tener para poder darlo a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sentimos identificados, sentimos afinidad con el Señor, con su palabra, con sus cosas, con su iglesia, con los hermanos. Cuando sentimos empatía e identidad, sentimos unidad con la iglesia, igualdad, semejanza, coincidencias. Coincidimos, nuestros testimonios coinciden con los testimonios de los hermanos que han experimentado lo mismo que nosotros. Che, ¿qué te pasó? Tuve un encuentro con Cristo. Vos sabés que leía las Escrituras y algo maravilloso, un ardor en mi corazón, un amor me invadió. Bueno, esas cosas son empatías, se experimentan. No se pueden hablar así nomás y decir, bueno, fíjate si la podés recibir. No, es algo que Cristo nos da, de su amor, de su misericordia. Y muchas veces vemos que la mayoría de la gente del mundo va en otra corriente. Y vemos que nada que ver. Y es más, mire, en este último tiempo, muchos, y en todos lados del mundo, de las iglesias, de todos lados del mundo, experimentan lo mismo. La deserción, la huida de ciertos hermanos que estaban congregándose y ya no se congregan más. Es como que una ola, una corriente fuerte, un contrarrío viene y se lleva esa corriente muchas de las cosas que hemos sembrado, que hemos experimentado, que muchos hermanos han podido hacer y desarrollar. De repente, esa corriente se lo lleva. Y no es una corriente que podamos desconocer porque está en la palabra. Es la corriente opuesta al reino de Dios. Si yo me identifico con el reino de Dios y amo, tengo que amar, tengo que obedecer, tengo que estar solícito, trato
trato de congraciarme con los hermanos, ver las necesidades, leer su palabra, estudiar su palabra, orar, hablar con Él. Quizás hay momentos de ayuno, hay momentos de dirección, de poder hablar con hermanos, pero la contracorriente es otra cosa. Esta contracorriente existió siempre, no es que esto es de obra, este es del último tiempo, esto existió siempre. Es decir, hay una corriente que va en contra de las cosas de Dios y que conociéndola es mucho mejor para poder pelear, para poder batallar. Si yo conozco con la corriente contra la cual estoy peleando, está bueno. Por ejemplo, si yo conozco al boxeador, si tengo una pelea en cuanto a un boxeo, conozco al boxeador que va a estar contrincante contra mí, sé que el otro contrincante tengo que tener cuidado de su izquierda, porque la izquierda puede ser la que me pegue y la que me derribe. Entonces, conociéndolo, puedo estar más atento a las cosas, ¿sí? Bueno, ¿quién es este enemigo, esta contracorriente, esto que va contra las cosas de Dios? Mire, en la Biblia se lo denomina Babel o Babilonia. Babel o Babilonia. Esto nació en Génesis. Génesis capítulo 11, en el versículo 5. Allí hubo una disputa, allí hombres se unieron para llegar a Dios e hicieron una torre donde querían llegar hasta el cielo, ¿sí? Y entonces esta decían, vamos a llegar a Dios sí o sí. Y entonces Dios, dice la Biblia allí en Génesis, en el capítulo 11, en el versículo 5, dice, pero el Señor bajó para observar esta ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y les dijo, todos juntos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Esto es lo primero que van a hacer. Esto es la llama que enciende esta contracorriente de Dios. Esto que va en contra de las cosas de Dios. Todo lo que se propongan van a ver que lo van a hacer. Entonces Dios dice, vamos a bajar. Dijo el Señor, vamos a bajar. Descenderemos, bajemos. Ahora, Dios dice, bajemos. Ahí tiene también algo para aquellos que no creen en la Trinidad o que dicen que la Trinidad no existe. Dice Dios en su charla trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bajemos y confundamos la lengua allí. Y allí nace, esa semilla contra todo lo que se llame Dios, para exaltar al hombre, para dignificar al hombre, para que el hombre sea el centro y no Dios, para que el hombre sea el centro y no Dios de las cosas. Y así comienza, así empieza. Ahí empieza todo, mire. Y después, si lo vemos más adelante, Babel o Babilonia no puede ser una ciudad. Babel o Babilonia no puede ser un lugar físico, si bien existieron, es más bien un sistema. Y lo vamos a ver esto. La segunda Babilonia que observamos en la Biblia está allí. Está en Isaías, está en Daniel, en el capítulo 1. Y vemos que en el reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 1, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Ahí vemos la segunda manifestación de esta corriente, de este río que va en contra de todo lo que es Dios, ¿sí? Babilonia se manifiesta, escuche bien, en un reinado, porque los hijos de Dios se habían manifestado en un reinado, ¿sí? Estaba el reino de Israel, estaba el rey de Israel, los hijos de Dios se manifestaban como judíos, como hebreos, como israelitas, y entonces esta contracorriente se manifiesta como un reino. Y ese reino, ¿cómo se llama? Babel o Babilonia, parecido al
Primer Babel, que estaba en contra de Dios. Y va en contra de la corriente. ¿Y qué hace? Agarra a los hijos de Dios. Lleva cautivo a los hijos de Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios, cómo este Babel, cómo esta Babilonia, cómo este río contra la corriente de Dios quiere llevarnos puestos, quiere voltearnos, quiere destruirnos. Este enemigo que está en contra de las cosas de Dios. El tercer Babel o tercer Babilonia está en Apocalipsis capítulo 14. Ya no habla de reino, sino habla de sistema. Ya no habla de reino, sino de sistema. Y habla claramente que el ángel habla en Apocalipsis 14, el versículo 8, dice que Babilonia, este sistema religioso, este sistema que los hombres han adoptado, en el futuro será destruido. En el capítulo 16 del Apocalipsis, en el versículo 19, habla de un relato de la destrucción de Babilonia. Ha caído la gran Babilonia, ha caído este sistema que estaba en contra, que agarraba, que tenía atado a reyes, a príncipes, a potestades, a pueblos y a naciones bajo el yugo de la esclavitud. Bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud de exaltar al hombre por encima de Dios. Todo lo que se llame hombre, todo lo que sea el hombre era exaltado y no Dios. Este sistema del mundo, este Babel, esta Babilonia, va en contra de todo lo que se llame Dios. Mire, escuche, persigue, domina, esclaviza. Eso es lo que hace, esclaviza, adoctrina. Es decir, una manera de enseñar en contra de las cosas de Dios. Desde chiquito lo van formando, le van diciendo, no existe el sexo. Vos podés elegir el tuyo, es un adoctrinamiento. Despacito lo van formando. No existe el matrimonio, no tiene nada que ver las cosas. Te podés casar con un árbol, te podés casar con un animal, no importa, lo van adoctrinando. Dios no existe, el diablo no existe, nada existe, solamente el hombre, lo pondera al hombre. Entonces, mis hermanos, está bien que adoctrinen a todo el mundo, pero la iglesia... Está bien que se metan con todo el mundo. Bueno, nosotros somos parte de eso. Pero la iglesia del Señor, ¿cómo puede ser? Y nos enseña muy bien la segunda Babilonia. La segunda Babilonia es el rey Nabucodonosor. Cómo adoctrinó y quiso adoctrinar a los hijos de Dios, llevándoselos cautivos a su reinado. Y ahí aprendemos la identidad del creyente. Ahí aprendemos la verdadera identidad del creyente. Cuando un creyente verdadero se identifica con Cristo. Y cuando las personas que no son cristianas forman una empatía perversa con la maldad. Una empatía perversa con la maldad. Y entonces yo me uno a la maldad. Por más que sea un religioso, me uno a la maldad porque no me identifico con las cosas de Dios. Cuando yo no oro, no me identifico. Cuando yo no estudio la palabra, no me identifico. Cuando yo no me congrego, no estoy en empatía con las personas que se identifican con lo mismo que me identifico yo. Este sistema de adoctrinamiento babilónico lo podemos identificar, es muy fácil de identificarlo a través de la palabra. Cómo realmente las personas fueron adoctrinadas en Babilonia. Los hebreos, todos compatibilizaron, pero hubo unos jóvenes que no quisieron hacer eso. Hubo unos jóvenes que se pararon de mano y dijeron, no, con nosotros no. Nosotros no queremos esto. Y entonces, si vos y yo conozco bien al enemigo, ¿no te parece que si lo identificamos bien,
vamos a darnos cuenta que a veces estamos peleando con algo que no es nuestro enemigo. Te voy a decir cómo, mirá. ¿Vos te crees que tu familia es tu enemigo? ¿Y por qué te peleas? ¿Tu escuela es tu enemigo? ¿Las autoridades que Dios puso son tus enemigos? Los presidentes de turno, los intendentes, viste que siempre a todos les sacamos el cuero, los reventamos. Este no sirve para nada. Los policías, los bomberos, los intendentes. ¿Vos te crees que son tus enemigos? Entonces debemos identificar el enemigo para darnos cuenta que ahí no está el enemigo. Siempre decimos, este es el enemigo, este es un enemigo. A veces pensamos que la iglesia es nuestro enemigo, que el pastor, que un hermano es nuestro enemigo. Entonces, si miramos bien el sistema que está esclavizando, nos damos cuenta y podemos identificarlo bien. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Daniel. Espere que voy tomando un poquito de agua para tragar. Dice que trajeron de los hijos de Israel a los príncipes. Lo primero que hicieron, ¿sí? A los príncipes. Y los trajo a Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y los apartó a estos jóvenes que eran hermosos, de buen parecer. Dice la tradición, no dice la Biblia, que eran jóvenes nada más, dice la Biblia. La tradición comenta que posiblemente sean jóvenes entre 12 y 22 años. Entre 12 y 22 años. Estos jóvenes fueron ahí a la provincia de Babilonia, al reino de Babilonia, fueron atraídos, fueron puestos en ese lugar, fueron llevados cautivos. Y fue, dice la Biblia, del linaje real de los príncipes. Dice la Biblia, idóneos para estar en el palacio del rey. Vemos que el enemigo, el sistema, demuestra sabiduría, demuestra sagacidad, es astuto. ¿Sabés lo primero que hace? Acá está. Te aparta de tu pueblo. Te aparta de tu nación, te aparta de aquel con que tenés empatía. ¿Qué le pasa a las personas que abandonan la fe? Lo primero que hacen, se apartan. ¿Por qué? Porque apartándose lo que no tienen es ¿qué es? Cobertura, unidad, empatía, comunión. No está el otro que le diga, porque dice la Biblia en Proverbios, hierro con hierro se va aguzando, y hermano con hermano también se va afilando, se va puliendo. Entonces cuando no tenemos eso, cuando nosotros no estamos en empatía con los demás, cuando nos comenzamos a apartar, el enemigo dice, pan comido. Lo primero que me pasa es que comienzo a enfriarme de las cosas de Dios. Algo me pasó y comienzo a enfriarme de las cosas de Dios. Me aparto. Esto es lo primero que hace el enemigo, es apartarte, es sacarte de tu entorno, es sacarte con aquellos que sentís identidad, con aquellos que te identificás en tu fe, con aquellos que tienen la misma esperanza, dice la Biblia, y el mismo amor. Entonces cuando uno se aparta, cuando uno los sacan de su pueblo, cuando esto es más viejo que Babilonia. Lo primero que hace el enemigo es apartar. Entonces lo primero que no tenemos que hacer es apartarnos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda. ¿Para qué? Para estar juntos en comunión. Che, me pasa algo, me estoy enfriando, oren por mí, necesito de ustedes, necesito tener esa esperanza, ese amor. Fe, esperanza y amor, 1 Corintios capítulo 13. Debe existir en el cristiano fe, esperanza y amor.
Si hay eso, chau, nos comenzamos a apartar. Y esto es lo que hace el enemigo. Entonces, el rey Nabucodonosor, este rey que se identifica con el movimiento que va en contra de Dios, lo primero que hace es apartar a estos jóvenes, los aparta y le dice, bueno, apartándolos es pan comido. Pero después, ¿sabes qué? En Daniel capítulo 1, en el versículo 5, dice la Biblia que los jóvenes hebreos, cuando los llevó al palacio y les señaló el rey la ración, la porción para cada día de la provisión de la comida del rey. Mirá cómo te atrae el enemigo. De lo mismo que come el rey comerás vos. De los manjares que come el rey comerás vos. ¿No le parece algo parecido esto a lo que hace el diablo, a lo que hace ese sistema, esta corriente del mundo? No te hagas problema, vos necesitas dinero. Dinero tendrás. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? Y entonces te atrapa con eso. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase durante 3 años para que al fin de ellos se presente delante del rey. Ahí nombra a los jóvenes. Nombra a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran hijos del reino de Dios, del reino de Judá. Y entonces, cuando Él te aparta, lo segundo que hace es cambiarte la comida, cambiarte la oración, cambiarte la lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Te saca de la comida real que Dios te da. Te saca de la congregación, te saca de la palabra que cada día se da en este lugar. Te saca, ¿y sabes dónde te mete? Te mete allí en sus rincones y te comienza a dar de gran hermano. Y te comienza a dar de un montón de programas para alimentarte. Y te dice, tomá, esta es la mejor comida que podés comer. Alimentate, y te comienza a hablar de un montón de cosas. Y cambiás. Y comenzás a perder la esperanza que la Biblia te da en sus pasajes. Comenzás a perder la esperanza y recibís mensajes de desaliento. Y te dicen en la televisión, en la radio, en internet, todo no sirve, todo vale mal en peor, las cosas no van, Dios no existe. Y vos comenzás a comer de esa comida. Y después, cuando entras a comer, te alimentan un poquito más y te dan del vino, y te dan de la droga, y te dan del cigarrillo, y te dan de un montón de cosas más, del sexo ilícito, y te alimentás de todo eso. Y comenzás a perder la verdadera comunión, que es la comunión con Dios. Ya no te alimentás de la palabra, ya ni te acordás de leer la Biblia, ya ni te acordás de estudiar un poquito las Sagradas Escrituras. Un pasaje que, por ejemplo, te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya comenzás a escuchar otras palabras. Y esto es lo que hace el reinado. El reinado de este mundo te va comiendo despacito, te va sacando la identidad. Mirá, un poquito más. Dice la palabra del Señor también así en el libro de Daniel. Dice, a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel los nombres. Los nombres. Al nombre de Daniel, Daniel significa, mire qué lindo, Dios es mi juez. Le cambió el nombre y le puso príncipe de Bel. Le puso Belsasar, príncipe de Bel. Vos no te llamarás más, Dios es mi juez. Vos te vas a llamar príncipe de Bel. Y le cambió el nombre de Dios y le puso el nombre de su Dios. Y después lo agarró Ananías. Y Ananías significa el amado del Señor. Mira qué lindo. Ananías, amado del Señor. ¿Y sabes cómo le pusieron a Ananías? Le pusieron Sadrac.
No sé si te acordás, uno de los que fueron al fuego, al horno de fuego. Le puso Sadrach, que significa iluminado por el sol. Iluminado por el Dios Sol. Mira, le cambió el nombre. Es una pavada, ¿no? Claro, de amado del Señor por iluminado por el Dios Sol. Y después dice que a Misael, que Misael significa ¿quién como Dios? Allí le puso, a Misael le puso Mesac, que significa ¿quién es como Venus? La diosa Venus, la diosa de la lujuria, de todo deseo depravado. Le cambió un poquito el nombre nomás, no importa. Y después dice que a Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le cambió el nombre, le puso Abed-Negó, significa siervo de Nebo. Siervo de Negó, el Dios negó. ¿Qué tal? Les cambió el nombre, les cambió la identidad, lo que ellos significaban para Dios. Quisieron cambiar lo que significaba dentro de su corazón, pero no pudieron. Y muchas veces lo que el diablo viene a hacer, lo que esta corriente fuerte babilónica viene a hacer, es cambiarte a tu Dios. La prioridad que vos tenés de Dios, lo prioritario, lo primero. Porque vos tenés a Dios en primer lugar. Y entonces lo que quiere hacer el diablo, lo que quiere hacer esta corriente, es sacarte a Dios primero y que esté lo demás. Y despacito lo comienza a hacer. Che, no tanto, no tan fanático de Dios. ¿Te gusta River? ¿Te gusta Boca? Dale un poquito ahí. ¿Qué más te gusta? ¿Qué te gusta? La música, y dale, la música es lo mejor. Tu madre, tu padre, tus hermanos, ¿a quién vas a idolatrar por arriba de lo que significa el Señor? Y muchas veces cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Porque despacito, este es un trabajo que iba haciendo el rey Nabucodonosor a estos jóvenes, despacito, los iba transformando. Hoy en día, fíjese lo que pasa en la sociedad. Yo no sé qué pasará con nuestros hijos, porque ellos ya... Yo me asombro cuando veo en una propaganda en televisión, me da no sé qué, cuando veo dos mujeres tomadas de la mano, dos hombres besándose. Ya los chicos es normal para ellos. Para nosotros es muy fuerte esto. Pero para ellos no, en su mente ya no es la misma que la nuestra, ¿eh? Y se va transformando todo, despacito. Van cambiando todas las cosas, pero no para bien, sino lo que esta corriente va queriendo hacer. Por eso la identidad de hijo, por eso debemos perseverar y debemos continuar en la identidad de hijo de Dios. Debemos tener la identidad. Mire, le cambió por último el lenguaje. Dice la palabra así en Daniel capítulo 1, en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, así como nosotros, lindos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Escuche, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Le cambiaron el lenguaje. No todo está permitido hasta que te cambian el lenguaje. Chao. Te cambiaron la manera de hablar. Te cambiaron la forma de hablar. Ya no sos la misma persona al hablar. No te escucho igual que antes. Me acuerdo cuando venías a la iglesia y dabas palabra. Y cuando tenías palabra de aliento, de fe, de esperanza. Y cuando algo pasaba decías, adelante, hermano, vamos. No, orémosle a Dios. Ya no te escuchas así como antes. Te han cambiado tu lenguaje, tu forma de hablar. Esta corriente ha cambiado tu forma de ser. No somos los mismos que antes.
ese lenguaje de amor que teníamos, ese lenguaje que teníamos antes, que todo lo veíamos con optimismo, pero no un optimismo de decir, vamos todo para adelante, para arriba, sino que estábamos aferrados a la esperanza de Cristo. Y que cuando un hermano, algo le pasaba, había palabra para darle. Porque leíamos la palabra, porque estudiábamos la palabra y teníamos palabra para darle. Teníamos esperanza para darle a esa persona. Hoy en día no. Si alguien viene a hablarnos, le contamos más nosotros los dramas que le pueden contar ellos. Y le damos más derrota nosotros a la persona que viene buscando un consuelo, una esperanza. ¿Y quién le va a dar la esperanza si dice la Biblia que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra? ¿Quién se lo va a dar? Ustedes, dice la Biblia, son la sal. Nosotros somos la luz de este mundo. Los que tenemos que darle la esperanza, una esperanza a este mundo perdido. ¿Y cómo se lo vamos a dar? Si nosotros mismos no podemos darlo, no lo tenemos dentro de nuestro corazón. Este sistema nos aparta para que estemos solos, aislados. Nos identificamos, nos cambian el nombre para que tengamos otro Dios. Nos cambian la comida, nos cambian la bebida, para que nosotros podamos comer y beber cosas de este mundo y no cosas que nos convienen. Y por último, nos cambian el lenguaje. Esta es la identidad. Es la identidad de un hijo de Dios. Y para cambiarlo, el rey de Babilonia cambió todas esas cosas. Toda esta corriente a la cual nosotros tenemos que hacerle frente. Tenemos que frenarlo. Y Daniel tomó una decisión, dice allí, Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice que cuando Daniel se vio quizás avasallado, quizás abrumado por todas las cosas que le venían en contra de esta corriente, dijo, vamos, yo soy un hijo de Dios, tengo la identidad de Cristo. Voy a frenar, vamos a parar acá. Yo me voy a proponer en mi corazón ser fiel a Dios. Yo me voy a proponer no contaminarme con nada de lo que me dé este mundo. ¡Epa! Y ahí se frenó Daniel. Él dijo, no, acá no van a entrar. Ustedes podrán cambiarme el nombre por afuera, lo que quieran, más llámenme como quieran ustedes. Yo sé que me llamo Daniel. Sé a quien sirvo y voy para adelante. Y se frenó el tipo y avisó y le dijo, ¿qué les parece a los compañeros? ¿Vamos a hacerlo juntos? A Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que se llamaban, ¿se acuerdan? Ananías, Misael y Azarías. A esos tres, porque nos acordamos de los otros nombres que le cambiaron, ¿vieron? Hasta nosotros nos acordamos de los nombres que le cambiaron. Y no nos acordamos de los verdaderos nombres de ellos. Y con ellos habló Daniel. Y le dijo, vamos a proponernos no contaminarnos. Dice Daniel capítulo 1, el versículo 8. La decisión de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Es decir, él que rechazaba lo que el rey le daba, el rey tenía la potestad de matarlo. Entonces, por tanto, dice al jefe de los eunucos se le pidió, por favor, no nos obliguen a contaminarnos. Yo me imagino el contaminarse, ¿no? El contaminarse, es decir, cambiarme los pensamientos, cambiarme mi mente, cambiarme mi corazón, cambiarme mi Dios. Cambiarme las cosas que yo hago. No quiero. Yo me propongo no hacerlo. Cambiarme, estar aislado.
salirme de la corriente de mis hermanos. No, vamos a juntarnos todos. ¿Qué les parece? Nos juntamos y oramos juntos. Estamos juntos en esto. Ayunamos y solo se nos dé verduras, legumbres. Y se propusieron así. Y mire, cuando Daniel se propuso en su corazón glorificar a Dios, Dios contesta la fidelidad de sus hijos. Dios responde a la fidelidad de sus hijos. Dios está siempre cuando sus hijos quieren serle fieles a Él. Por más que te encuentres en el fondo del infierno, si tu corazón se propuso serle fiel a Dios, Dios de ese lugar te sacará. Dios de ese lugar te exaltará. Dios de ese lugar te llevará en alto. Daniel y sus amigos sabían que si se proponían servir al Señor, Dios los iba a bendecir. Ahora bien, yo quiero decirte esto, ¿sí? Cuando vos te propongas serle fiel a Dios en un mundo hostil, en un mundo que va en contra de la corriente, yo quiero decirte esto, ¿sí? Yo quiero decirte, si ya te chocaste, bueno, mejor. Si todavía no te chocaste, bueno, quiero decirte que te prepares para el rechazo. Que te prepares para la oposición. Que te prepares para la gente que te va a rechazar y no quererte. Es lógico. Escuchame, cuando me convertí y me tuve que quedar en el mismo lugar que estaba y le tuve que comenzar a decir que ya no hacía las cosas que hacíamos antes y me empezaron a rechazar. Es lógico, porque voy en contra de la corriente. Pero tenés que ser astuto como Daniel. Tenés que ser sagaz como Daniel. Yo no creo que Daniel haya dicho, ¡oh, pecado, hermano! No, no me den eso. ¡Sácame acá! Yo no creo que le haya dicho a Daniel así. Creo que con astucia, una buena astucia, con buena palabra, con buen tino, no quisiera contaminarme. Quizás el vino y la comida del rey le pueden servir para otras personas. Para nosotros nos pueden servir otras cosas. Daniel fue astuto y fue y convenció, dice, allí al jefe. Y saben que ustedes también pueden convencer, con buenas palabras, convencer a los que los rodean, porque va a haber mucha oposición cuando ustedes quieran, pero cuando quieran congraciarse con Jesús. Quiero decirle algo, mucha oposición van a tener, pero también mucho apoyo del lado del Señor. ¿Y qué quieren tener? ¿Mucha oposición o mucho apoyo del lado del Señor? ¿Qué les gustaría tener? Van a tener mucho apoyo del lado del Señor, mucho. El Señor los va a apoyar, pero tienen que ser fieles. Y los resultados de esta valiente decisión de Daniel y de sus amigos, dice el versículo 9 de Daniel capítulo 1, que Dios dio a Daniel gracia y buena voluntad con las autoridades. Dios hizo eso. Mire qué bueno es Dios. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad, dice, con el jefe de los eunucos. Fundamental, importantísimo que nosotros podamos serle fiel al Señor. Y dice que Dios puso a Daniel en gracia. Dios no abandonó. Dios no abandona a aquellos que se mantienen firmes en Él. Dios no te va a abandonar. Dice que Dios hizo caer en gracia y buena voluntad. Dios va a hacer que la gente que está a tu alrededor caiga en gracia y en buena voluntad con vos. Pero tenés que seguirle siendo fiel. Y allí dice en el versículo 14, y Daniel y sus compañeros fueron bendecidos por su fidelidad.
Porque su palabra dice allí, en el 14 al 16, puede leerlo, que le pareció, después de haber comido las legumbres durante un montón de días, le pareció el rostro de estos jóvenes que se habían propuesto no contaminarse, mucho mejor y más robustos que los demás. Dios hace el milagro. No son las legumbres, no son las lentejas, no son los porotos. Es la presencia de Dios que hace brillar tu rostro. Es la presencia del Señor. Daniel y sus compañeros, para finalizar, fueron bendecidos y fueron promovidos a mucho más. Dice la Biblia que no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice la palabra, y continuó Daniel después, no solamente en el reinado de Babilonia, sino que también siguió en el reinado del rey Ciro. Daniel y sus amigos nos demuestran cómo un verdadero creyente fiel puede seguir identificándose como verdadero creyente y fiel a pesar de la corriente de este mundo, a pesar de que el enemigo quiera venir contra nosotros como río. Mis hermanos, este es el tiempo de comenzar otra vez más, sí, otra vez más, a decirle que no. Digámosle que no a la corriente de este mundo que pega tan fuerte y a decirle que sí al Señor, a comenzar a identificarnos nuevamente con Él y a comenzar a hacer su voluntad. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan fiel, el amor de Dios es tan maravilloso. No hay otro. No hay otro amor como el amor de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y nos acercamos allí en su mente y en su corazón orando. Nos acercamos a ese amor y le pedimos que nos dé de ese amor. Que nos dé de su amor maravilloso. De su amor sin igual. De su amor espléndido. Que no hay otro amor como el amor del Señor. Comience a orar. Ahí donde está, comience a orar, comience a orar. El enemigo querrá apartarte. El enemigo querrá quitarte la comida y la bebida espiritual. El enemigo querrá cambiarte el nombre. Esta corriente de este mundo quiere cambiarte la prioridad que vos le estás dando a Dios para poner otra prioridad. El enemigo viene fuerte. El enemigo quiere cambiar tu lenguaje. Pero vamos a proponernos como Daniel, no contaminarnos. Una vez más, Señor, el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Una vez más nos proponemos, Señor, no contaminarnos con esta comida. Señor, serte fiel. Y si alguno de nosotros ha fallado, si alguno de nosotros ha sido infiel, dice que aunque nosotros fuésemos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo te pido en esta noche que ores a Dios, que ores. Levanta tu mano si quieres, tus manos en bajo allí, tus manos apoyadas en algún hermano si quieres también. Como te sientas mejor, pero ora a Dios, ora. Y dile, Señor, me propongo en esta noche no contaminarme, no contaminarme. Oramos al Señor, cantamos a Dios, cantamos al Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Busque a Dios en oración allí, ahí donde está. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, me identifica. Y aunque pase el tiempo
tu promesa cumplirás. Y nada en ti se perderá. Me haces mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. El que me da paz, me da seguridad, porque me sostiene, que me levanta, y el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Espíritu Santo, esta semana trabaja en nosotros, Señor. Trabaja en nuestras vidas y en nuestros corazones. De manera que podamos proponernos de antemano no contaminarnos con todo lo que este mundo y esta corriente ofrece. Señor, ayúdanos a permanecer, serte fieles y obedientes hasta el fin, hasta el final de nuestros días. Esta semana, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a comprometernos una vez más en todas las áreas de nuestra vida. Tu amor es maravilloso. Tu amor es maravilloso, Señor. No hay otro como tú. Gracias. Gracias. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Los esperamos el miércoles, Dios mediante, ¿sí? Para poder estudiar las tormentas de la vida. Este miércoles, las tormentas de la vida. Así que véngase 20 horas. A los de internet les decimos bendiciones también. Chau, chau.